Buenas noches y bienvenidos sean todos y todas a la presentación de Telenoche correspondiente a este martes 21 de junio. Gracias por la audiencia, Pablo Ross. Buenas noches, José. Manuel Rodríguez, José La Luz, estamos aquí compartiendo con ustedes y vamos a entrar de inmediato. Así ¿Sabes es. que he estado? Diario Libre Sí. publicó un reportaje muy interesante, igual que el del Listín Diario que comentamos ayer sobre la importación de armas, pero en esta ocasión Diario Libre se refiere al tema de las placas, las chapas de los vehículos, las placas, nosotros las conocemos como placas, explicando todo el significado de todos los símbolos que tienen ahí, la A, las letras, los números, los colores. Así es. Los números, las letras y los colores. Yo digo algo, yo creo que la imagen tiene que trabajarse hasta ese punto. Yo pienso que nosotros tenemos, y lo ponía esta tarde en las redes, quizá una de las placas más feas del mundo. Yo creo que sí. Sí, y eso le puede agregar inclusive valor a un vehículo, a una ciudad, o quitárselo. A una marca. Por ejemplo, cuando tú vas a Puerto Rico, las placas dicen Isla del Encanto y tienen en uno de los extremos, ahí lo podemos ver en la pantalla, tienen uno de los extremos uno de los monumentos históricos de Puerto Rico. El estado de California, tú sabes que en California uno de los emblemas es la tumba de los caídos. Sí. Entonces la placa de California tiene ese monumento. La de Nueva York tiene una estatua. Sin embargo, los dealers le aprovechan el tema de que, bueno, aprovechan la parte de adelante. Cuando venden el vehículo, colocan el modelo de su publicidad. Sí, pero eso que ustedes están diciendo es fundamental, de que en la placa haya una adicional, o sea, una característica de que pueda promover su ciudad también. Sobre todo porque la placa es un identificador es un mecanismo de identificación rápido. Es una cédula. Porque en realidad la identificación del vehículo está en el marbete. En el marbete, claro. Que si dependiera de mí fuera electrónico. Claro. Sin embargo, la gente no mira marbete. Si dependiera de mí fuera electrónico. Esa placa no hay que cambiarla más. No. Porque es un pedazo de metal con un número y dos letras. Más sin embargo, la gente no mira marbete. Si tú cometes una infracción o cometen una infracción en contra tuyo, puedan identificar rápido el vehículo. Así es. Entonces, esas placas pudieran agregarle valor a la ciudad, a nuestra cultura y al vehículo también. Tú ves esas placas europeas, la gente las compra en los autoadornos para ponerse a los vehículos. Pero no te vayas más lejos, José. Cuando tú vas a un bar en Texas o en Colorado, a cualquiera de esos sitios que nos gusta ir, ¿qué es lo que yo adoro? Una placa de la ciudad. Muchas placas viejas. Y la placa de la ciudad también te la dan. Porque son emblemáticas y son bonitas. Es que una de aquí no sirven ni para recoger. Además, bueno, yo jugaba la plaquita. Uno la doblaba en la plaquita así. Yo jugaba a coger la plaquita. La doblaba así. Para eso sí sirven. Y entonces jugaba la plaquita. Pablo, aquí son por provincia. Yo sugiero, son aquí nacionales. la placa, que era lo que iba a sugerir, deberían ser. Debería ser por provincia. Porque deberían ser los ayuntamientos. San Pedro de Macorís debiera tener un guloya con su gorro. No, y sobre todo un color distintivo. Claro. Por eso te digo, pero que, bueno, tú le puedes y hasta sirve para modelo de seguridad. El vehículo la de San Pedro, mira, la de Montecristi puede tener la playa del Morro, el peñón que está ahí. La de San Pedro puede tener el guloya. La de Santiago, el monumento. La de San Francisco, el Jaya. Higüey la Basílica. Higüey la Basílica. No, y además, cada provincia vende su marca. Y por ejemplo, yo de un determinado año hacia abajo, yo le diera placas verdes a los vehículos. ¿Eso por qué? O sea, bueno, igual raza. Porque yo no hago nada. ¿Tú crees? Claro, porque yo digo lo siguiente. Bueno, eso está en el planteamiento de seguridad perimetral, en el capítulo de tránsito. Tú dices, bueno, tú tienes aquí un parque vehicular, vamos a suponer de 1 millón de unidades. Exacto. Entonces tú no puedes hacer lo que hace Nueva York. Nueva York no, sino Manhattan. Manhattan, sí. Manhattan no tiene capacidad para tener todos los vehículos que tiene. Eso es un tollo. Tú duras 6 horas buscando un parqueo o pagas muchísimo dinero por él. Eso es carísimo, costoso. Entonces tú tienes que decir, bueno, en el Gran Santo Domingo, ¿cuántos vehículos caben? O en Santiago. Sí. Caben 300,000, por ejemplo. Entonces, ni uno más. Permiso para eso. Ni uno más. Claro, entonces, cuando llegue el fin de año, tú tienes que decirle a aduana, ¿cuántos vehículos entraron? Entraron 10,000. Ok, tú no me puedes entrar un vehículo más para Santo Domingo. Ahora, ¿cuál es el año más viejo que está circulando? El 89. ¿Cuántos vehículos del 89 hay? 10,000. A esos 10,000 dámele placa verde.
pueden circular donde hay mucho espacio verde que pueda absorber su contaminación. En el caso del Gran Santo Domingo, cuando un carrito del 89 se te para en un túnel, el tapón que te provoca te cuesta 3 millones de pesos. Y cuidado. Y más el daño. Entonces tú te puedes decir, tú tienes derecho a atravesar el Gran Santo Domingo, pero no puedes circular de manera permanente en un vehículo del 89, porque estás afectando a todo el resto de la sociedad y su productividad. Entonces tú le tienes que dar opciones para el que tiene el vehículo del 89, no es que no pueda usarlo, sino que lo pueda vender en un mercado secundario rural, sí. Y con lo que le den de eso, buscar un carro aquí, sí, que ya el gobierno coreano de Surcorea, Pablo, hasta $3,000. Eso es correcto. Un vehículo con 5 años de uso. Eso es ¿Tú recuerdas que Luis explicaba el procedimiento? Pero hay un lo tomamos con Luis Tavera en una conversación que tuvimos. Luis Tavera de los dealers. Sí, eso fue cuando celebramos. Tiene un criterio muy amplio. Claro. Él va a participar los viernes con ojalá que venga al observatorio. Pero mira una cosa, José. En el caso de que de ese chofer al cual tú te refieres todavía no tenga los $3,000, por eso hay que fortalecer los trenes. Porque como tú me estás diciendo a mí que está prohibido que yo entre a la capital con un tren viejo, yo lo voy a dejar en el 9. Un carro viejo. Un carro viejo. Con la contaminación. No, espérate. La autoridad me dijo, tú no puedes entrar en este carro. Pero yo no tengo todavía los $3,000. Yo vengo de Santiago con mi carro, ¿verdad? Sí. Lo dejo en el 9 y como hay un tren, yo entro a Santo Domingo en mi tren. Hago toda mi diligencia aquí y cuando me voy para Santiago voy al 9, busco mi carro y me voy. No, y también, el Estado recauda también porque el parqueo se lo voy a cobrar. Sí, pero también tú puedes sentar en el carro, pero para eso tu marbete tiene que ser electrónico. Exactamente. Porque yo te puedo decir a ti, un carro del 89 o anterior sí puede durar 24 horas en la ciudad o 48. Exacto. Lo que no puede hacer es circular de manera permanente porque me genera un daño. Me daña el ambiente. Entonces, si tú pasaste por el peaje, ya yo te registré. Ya está. ¿A qué hora esta placa ya tiene yo que salir sé, de aquí? Ya yo sé que después de las 24 horas tú estás cometido una infracción y yo te multo. Sí, claro, eso vale entonces eso es dinero para la sociedad. Claro. Cuando yo veo un carro parqueado en una acera o en un área verde, además de la infracción, yo veo la posibilidad de dinero para el Estado. Claro. Que hay que fortalecer. Ahora, el dinero de los policías. Ahora, si tú sigues metiéndole carro al Santo Domingo, metiéndole carro, va a haber un blackout. Pero lo que pasa, José, es que hay que combinar todo. Lo que tú dices, prohibir X o Y número de carros hasta tanto logremos que chatarra desaparezcan. Y seguir alimentando. Por ejemplo, yo te voy a confesar la verdad. Ustedes saben que uno vive aquí en Bellavista, en el área de Sarasota. José, para mí sería una delicia yo caminar 2 cuadras o 3, subirme en la boca de un tren y caer allá en Plaza de España, en la zona colonial. Todos esos restaurantes que me gustan. Pero es lo que tú dices, que con eso le sacaría carro a la zona colonial. Claro. Pero como no hay transporte, los fines de semana que nos gusta la zona colonial todo el mundo baja para la zona colonial y tú duras 2 años. ¿Tú recuerdas, Pablo, que planteamos aquí? O sea, son soluciones que tienen que ser ¿Tú recuerdas que planteamos aquí en el momento de los cambios de la zona colonial, el metro de la avenida Quinto Centenario hasta ese, que se hablaba de unos 300 millones de dólares? Ahora, eso que José dice tan vital, que usted toma, por ejemplo, la 27 hasta la Lincoln, y usted se da cuenta que en hora pico esa avenida no tiene capacidad para la cantidad de vehículos. Intransitable. No lo tiene la capacidad de vehículos. Tú tienes que tenerle un tope. Tú tienes que tenerle un tope de tanta... Viola las leyes de la física. En toda naturaleza. Entonces tú tienes que decir, bueno, en el Gran Santo Domingo caben X cantidad de vehículos, ni uno más. Ni uno más, sí. Y fuera. Ni uno más. Ahora, tú tienes que ir, si vas a entrar nuevo, tienes que sacar el último año del parque. Ahora, para que se vaya renovando. Y eso que también te dice Pablo, tú tienes que crearle la condición ahora, de la ciudad de que el vehículo que aquí te genera el vehículo que aquí te genera un caos, si se te daña en un túnel o un elevado, si tú lo llevas a la provincia de Bauruco, soluciona un problema. No, allá hay una necesidad. Allá hay una necesidad. Entonces allá puede circular, pero aquí no. Aquí no. Sí, tiene que haber placa verde. Estoy contigo ahí en eso. Entonces la placa verde pudieran... Pero hay otro factor, José, muy brevemente. Mira, en Nueva York, porque también el papel de la planificación familiar importa, porque estamos creciendo a lo loco. Nueva York tiene como 25 años siendo 10 millones. Nueva York recibe más turistas, 54 millones de turistas, que los habitantes que tienen ahí. Hace más de 10 años que Nueva York no pasa de 10 millones de habitantes. Que ver, pero también tú tienes que ver el nivel de información. Pero recuérdate lo que yo digo, que también está en liderazgo responsable. Lo que benefició a Giuliani, más que sus
políticas públicas que él diseñó, que yo creo que su gran impacto fue cuando fue fiscal, sí, porque ahí fue que se crearon la base jurídica de las deportaciones. Exacto. Aparte de las deportaciones y un proceso que se llama gentrificación, ¿en qué consiste la gentrificación? Tú tienes aquí a los habitantes de La Yuca, en el Naco. Entonces tú sabes que los habitantes de La Yuca viven ahí por 30, 40, 50 años, eres que vive Jorge Blanco. Entonces tú coges a los desarrolladores de proyectos y le dices, vayan a La Yuca y empiecen a comprar. Empiecen a comprar, que después que ustedes, pero a sobreprecio, compren. No importa. Ofrezcan, que después que ustedes compren, yo les voy a dar un plan de incentivo para que ustedes ahí unifiquen esa zona y me quiten ese cosa de marginalidad. De pobreza. Sin embargo, como tú estás comprando a sobreprecio, los que viven ahí con ese sobreprecio tienen posibilidad de algo más digno. De mudarse en un sitio más acorde, con mejores condiciones. Eso lo hizo Clinton en Bronx. Eso es gentrificación. Sí, eso es gentrificación. Ahora, tú juntas la gentrificación, tú juntas las deportaciones. La planificación familiar. Sí, pero no la planificación, no. En Estados Unidos, en Nueva York específicamente, el aborto se convirtió en una especie de virus. ¿Por qué? Porque el aborto estaba prohibido hasta los 70. Sí, hasta los 70, Entonces hubo una señora afroamericana que la violaron. Ella fue al hospital y dijo, miren, yo estoy embarazada producto de una violación. Yo quiero abortar. Y le dijeron, no, usted no puede abortar porque el aborto es ilegal para quien lo practica y para quien se lo practica. Exacto. Ella, pero ¿cómo yo voy a tener un hijo de un violador? Hijo de un aborto, de un violador? Yo no lo quiero. Sí. Ah, bueno, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos hacer aborto porque está prohibido por la ley. Y esto es un hospital, está bien. Ella buscó un abogado de los derechos humanos y entabló una demanda contra el hospital y el Estado de Nueva York. Es correcto, lo recuerdo. ¿Qué sucede? Y la ganó. ¿Qué sucede? Que ella la ganó, pero ella, cuando la ganó, ya pasó el embarazo y tuvo que dar a luz. Sí. Claro. Entonces, cuando ella la ganó la demanda y ella tenía el hijo, entonces ella cogió el niño y le dijo a las autoridades, manténganlo ustedes porque yo le dije a ustedes que yo no lo quería. Sí. Entonces la Suprema, que creo que estaba conociendo la apelación, reconoció que no era una característica de abandono. Y entonces la Suprema ordenó declaró legal el aborto. El aborto, claro. Y en Nueva York... Y ordenó a la ciudad tener al niño. Y en Nueva York, todo el mundo empezaron a crearse ONG para el tema asistir en el aborto por varias causas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sucede con eso después? Entonces, en Estados Unidos dejaron de nacer, desde esa época para acá, cerca de 50 millones de gente. O sea, Nueva York ahora un control. Pero obviamente también recuerda tú que a medida que tú tienes más información, a medida que tú eres más educado, tienes menos hijos. Exacto, no solo menos hijos, sino menos hijos por control y no menos hijos por aborto, que son dos cosas diferentes. Sí, eso es diferente, porque acuérdate que el aborto es una improvisación cuando tú no te planificas. Exacto, claro, es un proceso. Si tú te planificas, no tienes que recurrir al aborto. Exacto. El aborto es una improvisación, un desorden. Claro, un desorden. Ahora, otro elemento. Cuando una persona mejora sus condiciones de vida, sobre todo con el modelo que vive Estados Unidos, con toda honestidad, cada quien tiene que cargar con su responsabilidad. No quiere hijos. Porque te impide la libertad de tu... Claro, y la plenitud de la vida. La plenitud de la vida. Los chinitos nuevos que están naciendo en China, clase media, que andan con celulares iPhone, que les gusta venir a Punta Cana, el gobierno les dijo hace 3 años, mira, ya ustedes pueden tener hijos porque China está envejeciendo. Los chinos, claro. ¿Y tú sabes lo que le dijeron los chinitos? No. Ténganlo ustedes. Ténganlo ustedes. No queremos hijos. Es que si tú tienes, si tu vida media, Pablo, si tu vida media es 64 años y tú tienes 2 o 3 hijos a los 34, 35, esa media vida... No, es que tú le dedicas los mejores años. Los mejores años de tu vida. Perdón, ¿y el guión del programa? No, este programa deberían pagarnos extra. Un programa más. Mire, señores, vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, vamos a hablar del pacto fiscal. Hay la necesidad de un pacto fiscal en República Dominicana, sí. Pero ese pacto fiscal puede tener muchas lecturas. Muchas lecturas y consecuencias. Muchos ángulos de visión. Y los vamos a ver después de la pausa. Así es.
los últimos días, nueva vez ha ganado titulares el tema sobre una nueva reforma fiscal, desde que el pasado mes de marzo el presidente Danilo Medina prometiera cumplir con el compromiso que tiene con la sociedad de impulsar el pacto fiscal, que en ese entonces afirmó era una prioridad para su segundo mandato, el cual inicia el próximo 16 de agosto. Recientemente, la Dirección de Comunicaciones del Gobierno dio a conocer a través de un comunicado que existe la necesidad de mejorar algunos sectores, entre los que citó salud, educación, vivienda, seguridad y mejores salarios para los trabajadores, para lo que se necesita más recursos. Sin embargo, indicaron que con una nueva reforma fiscal no se crearán nuevos impuestos, sino que se emplearán mecanismos que permitirán recaudar más recursos sin afectar los ingresos de los ciudadanos. El vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, afirmó que el pacto fiscal, además de procurar mejores y más servicios públicos, se debe acordar que sea sostenible en el tiempo y que no se debilite en el corto o mediano plazo. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, señores, se está discutiendo un pacto fiscal postelectoral. Así es. Yo recuerdo que en el año de 1990, recuerden ustedes que la caída del muro de Berlín debieran darla en las escuelas. Tú lo has dicho muchas veces. Yo estoy Un de acuerdo millón de contigo. veces. No, y no solo, mira, caída del muro de Berlín, Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí. A propósito, Para conocer el inicio de la exacto, a propósito, sin que nos fuéramos lejos, ¿ustedes saben cuánto vendieron uno de los trajes de Adolf Hitler en subasta ayer? $1 millón. 275.000 euros. Euros, sí. Bueno, sigue José entonces. Creo que sí, la gente siempre le gusta comprar esas cosas, sobre todo los que no entienden qué hacer con el dinero. En el 90 se cayó el muro y en Washington se reunieron una serie de economistas y definieron un consenso, un decálogo. El consenso de Washington. A partir de ahí empezaron a promover eso como reforma en todos los países latinoamericanos. Así es. La institución que se encargó de promover eso aquí, además de los organismos internacionales que están en Washington, como el FMI, el BID y el Banco Mundial, aquí en la República Dominicana ese discurso lo asumió la Fundación Economía y Desarrollo. Con Andy Dawager, sí. Ahí estaba Andy Dawager, estaba Pedritín, Jaime entró después. Pedritín Delgado Malagón, ex secretario y de la el República. que es embajador en España ahora. Ah, ese, sí, él es. El que era director de Última Hora. Él se llama, oye, Aníbal de Castro. Aníbal de Castro. Esos era tres embajador en Washington. eran los que tenían ese discurso Claro, sí, aquí. lo recuerdo. Pedro Delgado Malagón, Aníbal de Castro y Andy Dawager, la Fundación Economía y Desarrollo. Sí, jugó un Cuando papel importante. esa reforma del 90 Sí, así es. que Balaguer hizo, que significaba un choque tomando en cuenta lo que le había pasado a Jorge Blanco 6 años atrás, Claro. con la poblada del 84. Claro. Pero esa reforma del 90, yo pienso que el que inició todo eso fue Jorge Blanco con el precio que pagó. Así. Modernizó la estructura fiscal porque creó el ITEVIS, la figura, ITEVIS. que aquí no existía. No existía. Porque era un impuesto al consumo, Exacto. no a la renta. O sea, un impuesto indirecto. Entonces, Balaguer aquí pasó el paquete de reforma del 90. Y subió la tasa orientado por el consenso de Y Washington. en acuerdo con los partidos. Danilo era entonces presidente de la Cámara de el consenso Diputados. de Washington, pero sobre la base del ITEVI, que de hecho amplió el margen. Y eso modernizó las estructuras fiscales y tributarias dominicanas después de la caída del muro. Así es. Cuando el PLD llega al poder en el 96, acuérdate que esa reforma del 90 fueron postelectorales. Todas, Cuando Leonel llegó en el 96, hizo lo que se conoció como el paquetazo fiscal. Exactamente. Promovido por Andy Dawager Claro, también. claro. Porque Andy Dawager, yo Era una recuerdo que pieza yo estaba clave. empezando Sí. mi carrera política en el PLD, haciendo pinino, cuando Andy Dawager iba a llevar ya unos libros que se llamaba El Programa. El programa, yo Oye, recuerdo. ¿cómo era? Sí. Ese es tu programa, toma, le dijeron a Leonel. ¡Tan! Y le entregaron lo que tenía que hacer, así es que funcionan los gringos. Claro. El Programa se llama. Yo creo que yo debo tener eso por ahí, porque yo me quedé con uno. Entonces luego, Leonel sale de la presidencia,
Recuerdo a Andy defendiendo con una corbata morada yo recuerdo el paquetazo fiscal en el Congreso y yo cubriéndolo para Vanguardia. No había nada de política, ¿no? Entonces, después en el 2000, oigan esto, en el 2000 viene Hipólito y Andy, otro paquetazo. O sea, él lo promovió con Balaguer, la promovió con Leonel y con Hipólito. Eso se coherente. Y con Hipólito. Y ahí entonces fue que se creó lo de el anticipo. Que era de un 2 punto algo, ¿no? Existe todavía. Todavía existe, Pablo. El anticipo, pero fue otra reforma. Se hablaba de transitorio y no terminó. Fue otra reforma fiscal postelectoral, un parche. Que el anticipo es para que la gente sepa, ¿verdad? Pagante. Se cree que tú vas a vender 1 millón, se cree que vas a vender 1 millón porque no va a haber un ciclón. Adelantámelo. De ahí dame el impuesto. Entonces, después que, oye lo que es, desguañangan la economía en las elecciones y después hacen una reforma. Eso es lo que yo estoy diciendo aquí. Pero claro. O sea, Balaguer lo hizo en el 90, Leonel en el 96. No, pero Danilo no hizo eso Hipólito ahora, en el... Pero oye, porque es que es una secuencia. Hipólito en el 2000. ¿Y qué hizo Leonel en el 2004? Ah, no, Leonel sí, pero Danilo no. Pero no, es que Leonel no fue Leonel, esa fue por consenso. Por consenso. Agripino fue la cabeza, porque eso fue producto de la crisis de Banito. De Hipólito. Yo lo sé. Y acuérdate que el PIB dominicano se redujo a niveles de 1968. Y el acuerdo con el fondo, todo. Fue una locura. Entonces después vino la reforma del 2004, ¿verdad? Que es esa. Leonel ganó en el 2008. En el 2008, hasta el 12. Pero no recuerdo si en el 8. No hizo reforma. Tengo que buscarlo. No, fue en el 12 que volvió. Pero en el 11. En el 11 cuando no en el 12. En el 11. Llévate de mí. Está bien, sigamos. Cuando Danilo habló del palo encebado, que Danilo dijo, no importa lo que yo haga cada vez que subo bajo. Claro que sí. Y Leonel le dijo, no, esas reformas son para que tú subas. Pero no se hicieron. Se hicieron. Sí, lo que pasa es que fueron reformas light. Se hicieron. Que permitió que el gobierno recaude más y pueda tener más. Porque Danilo subió. Porque yo lo que creo es que hubo una reunión con el fondo. Para terminar la secuencia, yo sé que se dio la reforma. Sí, porque yo estaba muy cerca de y ahí. eso hizo que Danilo suba. Entonces, después que Danilo gana en el 2002, él hizo una reforma. Otra reforma para el déficit. Entonces ahora ganó y está proponiendo otra reforma, sí. Ahora, tú me permites iniciar... ¿Tú ibas a hacer un análisis después de eso ahí? No, dele. No, porque ya él terminó su ronda. Mira, yo tengo una opinión sobre el paquete de reforma. Y yo quiero de nuevo... Yo recuerdo que había un señor que él todo lo empezaba en lo taíno. Tú le preguntabas sobre el color de la corbata de José, él te decía lo taíno y te daba una explicación. No usaban corbata, pero tal cosa. Entonces yo voy a ponerme como ese señor lo taíno. Se llama Francisco Ramón Carvajal Suero, Buellón. Yo voy a volver... Coño, yo escuché hablar de ese tipo. Buellón, ¿Quién era Buellón era un duro, Francisco Ramón Carvajal Martínez. Él andaba con una fusta. Y él decía que la especulación se acababa fusilando 3 comerciantes en el Parque Independencia poniéndole un saquito de arroz a cada uno. Coño, pero ese tipo lo que estaba era loco. Y que la gente pasara y que viera. ¿Ese era el primo hermano de Macabón? Él tenía un programa con Araceli Melo. Primo hermano de Macabón. El general de Lili. El general. Bueno, ok, mira, déjame decirle. Vamos a empezar por una reforma perfecta. La primera reforma que tiene que haber en la República Dominicana, una reforma constitucional en lo que tiene que ver con la vida, cuándo comienza la vida, para hacer una reforma a la Constitución en ese artículo y luego una ley que sustente el aborto. El aborto que sea asumido por las instituciones, por SENASA, ¿pero público. ¿Qué tiene que ver eso con la reforma? Te voy a decir ahora, espérate. El aborto público y gratis, pagado por SENASA y pagado por el Ministerio de Salud Pública, para que nosotros saquemos de la pobreza a toda la gente que por tener una familia numerosa de 8, de 9, de 10 personas, de 10 niños, está en la pobreza. Tema 1. Tema 2. Nosotros tenemos que empezar a grabar una serie de actividades que ahora no lo estamos grabando. Ustedes me dirán, todos los estudiantes que van al sistema de museos de la República Dominicana pagan 5 y 10 pesos para entrar. Pero luego, cuando el guardián que trabaja en el Museo del Hombre Dominicano, que gana 7,000 pesos mensuales, pide un aumento de sueldo, tú no se lo puedes dar porque todos los estudiantes que vienen al museo pagan 10 pesos de entrada. Eso hay que reformarlo. Hay una serie de cosas en las cuales el gobierno no está recaudando. En Haití, por ejemplo, hay que poner 5 oficinas de comercio formales. No como ahora, que Pablo Ro tiene 2 patanas y le da la gana de tenerla, la llena de espagueti, le da 1,000 pesos al guardián que está allá en la esquina. Traigo el dinero en una funda negra y el gobierno no se entera. No. 5 oficinas de recaudación en Haití. Una en Jacmel, una en Janament, una en Petionville y una en Port-au-Prince. Entonces ahí usted tiene sus oficinas formales en Cabo Haitiano, en Cabo Haitiano, para que todo el dinero que entra sea del gobierno.
Y lo tercero es, vamos a cogerle la palabra a Pepín Corripio. No es posible que Pablo Ross, porque es amigo de fulano el funcionario, traiga aquí de que un Phantom, que de la que abren la puerta así, y sea como... Tú dices un Rolls Royce Phantom. Un Rolls Royce Phantom, que abre la puerta. El que abre la puerta, sí, el McLaren. Bueno, eso, pero hay de eso, yo lo he visto. Lamborghini. Claro, el Sí. Lamborghini. Yo vi el otro día en la barrica de la López de Casablanca. Óyeme, un tigre que llegó en la barrica de la López de Vega con una rubia con cabello puesto y él todavía con cadena. Y él abrió su ala. ¿A quién le compró la exoneración? A un diputado. Así es. Entonces, como dice Pepín Corripio, los ricos tienen que pagar más porque no están pagando más. Warren Buffett lo dijo en los Estados Unidos, señores. ¿Cómo es posible que mi secretaria pague más impuestos que yo? ¿Y tú sabes por qué? Porque cuando Warren Buffett va para el Caribe, para Punta Cana, ¿quién le paga el viaje? Su corporación. ¿Quién le da la gasolina? Su corporación. ¿Quién le paga el sueldo a su chofer? Su corporación. ¿Quién le paga el viaje a Punta Cana a su secretaria? Ella y su marido, que tienen que pasarse 3 años ahorrando para venir 6 días a Punta Cana. Ese es mi criterio sobre la reforma. Si nosotros no cambiamos la lógica de la recaudación, haciendo esta serie de pasos, cada 5 años va a haber que hacer otra reforma. Cada 4. Cada 4 años. Acuérdate que son postelectorales. Exacto. Y el otro tema final ya es, de verdad, el PLD, y en esto te compro la idea, tiene que aprobar la ley de partido ahora que esté en el poder, porque cuando salga otro se la va a aprobar y van a llorar. ¿Para qué? Para que sea obligatorio. A ti no te gusta que se hable de ti, José, pero esto es muy digno lo que voy a decir. José Lalú acaba de salir diputado del PLD con menos de 300,000 pesos, señores. No bueno, 300,000. Bueno, espérate, déjame terminar la idea, me equivoqué. Pon tú que sea 1,000,000. Está bien, José Lalú salió diputado con 1,000,000. Pero ¿cómo es posible que para una elección haya gente que para ser senador o diputado tenga que gastar 56 millones de pesos? Y más de ahí. Y más de ahí, porque la Junta, de lo cuarto del presupuesto, que no lo damos para I+D, investigación y desarrollo, hay que dárselo a eso, perdóname la palabra, pendejo. No, y además que no es que tú se lo das, es que además de lo que tú le das, además de lo que tú le das, buscan en la calle. Bueno, Pablo habló de una serie de recortes esa es la reforma, y de ideas de hacer una serie de reformas. Miren, yo tengo, desde que entré a los medios, con José Lalú, he hablado de una reforma integral. Siempre he hablado de una reforma integral. Sí, yo te he oído y estoy contigo. Pero he hablado de una reforma integral porque yo creo que si tú quieres crear un estado de bienestar, tú tienes que hacer un estado grande. Y cuando el estado grande funciona, entonces tú creas un estado económicamente pequeño. Pero la paridad hay que cuando la gente tenga la condición de poder administrar su riqueza. Eso es lo que yo he creído siempre. Claro. Ahora tú tienes que hacer cosas drásticas para que eso funcione. Por ejemplo, yo siempre he dicho, nosotros tenemos el 15% de los impuestos que los recaudamos por aduana. Y ya impuesto interno es el 85%. Entonces aduana tiene que desaparecer sencillamente. Una subdirección en impuesto interno, que hay que cambiarle el nombre de impuesto y convertirlo en agencia. Que la dirección de aduana tiene que desaparecer. ¿Y por qué? Porque ya recauda solamente el 15% de los ingresos del país. Y los impuestos internos son el 85%. Entonces aduana... Una dirección. Acuérdate que aduana no tiene autonomía, entonces, depende del Ministerio de Hacienda. Pero lo que estoy diciendo es que es una dirección que tú la manejas con una subdirección en una agencia de impuestos. Sí, con los puertos y la cosa. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero yo no estoy hablando y yo no estoy diciendo... ¿Tú crees que el 15% de los ingresos es poco? No, lo que estoy diciendo es... Estamos hablando de 85,000 millones. No, lo que yo estoy diciendo es que ya hoy en día tú no tienes por qué tener 2 agencias de recaudación. No tienes necesidad de tener. Pero es que nada más tiene una. Tú estás hablando, no. Aduana es de Hacienda, hermano. Ninguna de las dos tiene criterio. No, pero déjeme terminar. Ahora, tú dices concentrar. Señores, es que, bueno, pero déjeme terminar. Está bien, dale. Yo estoy plenamente seguro de que nosotros manejamos el Hacienda y que Hacienda es el ministerio que dirige impuesto interno y que dirige aduana. Aduana, sí. Entonces tú tienes 2 cabezas recaudándote impuestos, cuando tú puedes unificarla en una sola sin la necesidad de crear una serie de direcciones. Porque ya hoy no son así, es un 15 y un 85. Entonces, tú dices, bueno, yo quiero hacer una reforma fiscal. Yo quiero motivar que la gente, con el tema del Estado, búscalo en el ministerio de Jesús en la Biblia. Cuando la viuda va y echa la moneda, ¿cómo Jesús motiva eso? Sí. ¿Cómo Jesús lo motiva? Y ella dice que ella dio más que todo porque ella dio todo lo que tenía. Yo estoy de acuerdo con que todos los ciudadanos aporten al Estado, pero que el Estado lo devuelva. Perdón, eso no lo dijo ella, eso lo dijo Jesús, alabándola a ella. Jesús dijo, cuando la viuda entró, su moneda, dijo, porque el ministerio de él vivía también de eso. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es, si tú quieres hacer una reforma, tú tienes que hacer cosas drásticas, tú tienes que demostrar que tú estás dispuesto a sacrificar cosas para que la gente entienda que tú inviertes los recursos en la gente,
Porque yo le hago una exigencia. ¿Tú quieres que un policía te cuide pagándole 6,000 pesos? No. ¿O tú quieres que un guardia te cuide la frontera pagándole 6,000 pesos al guardia? ¿Y tú quieres que le cuide? Tampoco. ¿O tú quieres que un médico que no llega a la canasta básica no te ponche? Bueno, yo vamos a pagarle 50,000 pesos al médico, pero que ponche. Que ponche en el hospital. O vamos a pagarle el dinero al policía, porque el policía no tenga que engancharse, que sea un profesional, que nosotros salgamos a buscarlo para que nos cuide, y no que tú le tengas temor. Sí, selección. Entonces nosotros tenemos que financiar el Estado y la sociedad que queremos, y eso se financia con recursos económicos. Eso es correcto. Miren, hay un autor que está apellido Asilis, un economista, creo que se llama... Guarionés Asilis. No, creo que se llama... Fernando Asilis, que es dominicano, ¿no? Asilis, porque conozco varios economistas Asilis. No, se llama creo que José Asilis. Yo lo cito porque lo citó primero Pedro Silverio. Pedro Silverio era gerente del Banco Central. Del Banco Central, sí. Claro. En los gobiernos del PLD, los primeros, pero ahora es decano de la Facultad de Economía de Pucamaima. José Asilis, creo que se llama. José Asilis, pero Pedro Silverio escribió un artículo en el Diario Libre que yo comenté en El Sol de la Mañana hace aproximadamente 2 meses. Yo les invito a ustedes a buscarlo. Se llama ¿Es realmente baja la presión tributaria? Entre comillas. Pedro Silverio cita al economista José Asilis. Carlos Asilis es que se llama. Carlos Asilis cita algunos datos, hace algunas reflexiones interesantísimas que yo invito al gobierno a buscar eso y hacer un debate o a incluir esos elementos en el debate. ¿Qué dice Asilis y Pedro Silverio? ¿Qué dicen ellos? Lo primero es, ellos dicen que la presión tributaria es el tamaño del gobierno, es la tasa de impuestos, con relación a lo que se produce. Es correcto. Ellos dicen, la tasa tributaria es lo que nosotros cobramos con respecto al PIB. Sí, el tamaño del Exacto, gobierno. Lo que nosotros cobramos. Ellos dicen que ese tamaño del gobierno, esa presión tributaria, se ve poca porque el PIB está sobreestimado. ¿Qué es falso entonces? No, que está sobreestimado por la forma en que se mide. Okay. Eso no es ilegal. Eso es una sobreestimación por un asunto de método. Okay, sí, claro. Ellos dicen que hay que sincerizarlo, por un lado. Por otro lado, ellos dicen que el PIB que la tasa de impuestos que el tamaño de la presión tributaria no crece, porque más del 55% es informal. ¿Qué significa? Que no paga. Que no tributa, es verdad. El chiripero no paga. No tributa. Y el otro factor que dicen ellos dos, Asilis y Silverio, es la corrupción. Ellos dicen que una parte del dinero que debe llegar a las arcas públicas no llegan porque acuérdate tú de que cuando tú compras esta tasa, que como no es parte de la canasta básica, está grabada con un impuesto. Exacto. Si tú la compras, tú estás pagando impuestos de manera indirecta. Exacto. Porque el que te vende la tasa sirve como agente de retención. Para dárselo al gobierno ese dinero. Y se lo roba. Y se lo roba. Sí, se lo roba. Entonces, ¿qué dicen ellos? Sobreestimación del PIB con relación a la presión tributaria. Informalidad de la economía. Informalidad de la economía que evita que la mayoría pague. Claro. Exacto. Más de un 50. La mayoría no paga. Por eso. Y tercero, corrupción fiscal. Eso es así. Entonces, si tú integras esos 3 elementos, evasión, corrupción e informalidad. Sí, evasión. Corrupción e informalidad. No, porque evasión y corrupción es lo mismo. Sí. Lo que pasa es que los ricos al robo le dicen evasión, porque son ellos los que roban. Yo estoy hablando de sobreestimación fiscal, informalidad fiscal y corrupción fiscal. Okay. De eso es que yo estoy hablando. Sí, no, yo te entiendo. Y entonces, otra cosa. Nosotros necesitamos 15,000 millones de dólares para financiar el gasto público anualmente. Eso yo te lo digo. Eso hace los 663,000 millones de presupuesto. Creo que son 15.7. Tú me das un solo permisito para resolverte el problema. Dale la idea, Pablo, para que no se le vaya. No, un chiquitico, mira, para resolverte el problema del dinero. Cuando un chinero se rompe una pata y coge para el Morgan, hay que atenderlo gratis. Claro. Si ese chinero, yo voy en un motorcito y le digo, esos son los impuestos que hay que pagar, págamelo.
yo le llevo el dinero al Morgan. Cuando él se rompa la pata, nosotros necesitamos 15,000 y pico de millones de dólares y hay que buscarlo para financiar el presupuesto. Es correcto. ¿Cómo lo financiamos ahora? Punto número 1, 4,000 millones de remesas. Sí. Punto número 2, perdón, turismo. 4,000 millones de turismo. Turismo, sí. Punto número 2, inversión extranjera, impuesto interno, aduana, préstamo y cooperación. Y con eso de ahí es que financiamos. Obviamente, otra cosa que le quiero decir al gobierno. Nosotros no podemos decirle al electorado, que es el mismo ciudadano que paga el endeudamiento externo y que votó por nosotros, que vamos a hacer una reforma fiscal para aumentar los impuestos sin que tenga una justificación. Por ejemplo, ¿cómo tú me explicas a mí que nosotros no le estamos sacando un peso al mar de productividad? No hay una flota pesquera. ¿Cómo tú me explicas a mí que nosotros no le estamos invirtiendo un peso a investigación y desarrollo? ¿Cómo tú me puedes explicar a mí que no estamos dando programación en las escuelas? Entonces, siempre tú vas a coger prestado para que yo pague, por no trabajar. No, eso está mal. Entonces, lo último de mi parte es lo siguiente. Los nichos que son minería, agroindustria, servicio, turismo y recursos marinos, que son 5 nichos, y remesas 6, que yo creo que pudiera ser más. Sí, pudiera ser más. Tú tienes que explotar eso, tú tienes que invertir en eso, tú tienes que trabajar eso. Y no lo estamos haciendo. No puede ser una especie de teta, como dicen. No, tú tienes que trabajar esos nichos, porque ahora mismo todos los países que están en desarrollo o desarrollados te están consumiendo productos orgánicos y tú estás en el medio de todito ello. ¿Y por qué tú no lo vendes? Exacto. Tú sabes de dónde, tú sabes lo que hacemos aquí. Aquí está llegando 5 millones de turistas. ¿De dónde es el pescado y el marisco que se come el turista que viene aquí? ¿De Ecuador y de Perú? En principio de Venezuela también. ¿Y por qué nosotros no generamos aquí para el marisco a los hoteles? Hay que criarlo porque estamos sobrepescados nosotros. Sí. Bueno. Porque vivimos de espalda al mar. Entonces, hay que criarlo. No podemos vivir de espalda al mar. Vivimos de espalda al mar. Nosotros podemos hacer una agricultura, una agroindustria orgánica aquí. Tenemos agua, tenemos suelo, tenemos experiencia, tenemos clima y tenemos ubicación estratégica. Los chinos vienen a pescar a agua entonces dominicana. No puede ser eso. Y por último, procurar una tasa de retorno de cada peso público que se invierte. Eso es correcto. Hay que crear un mecanismo, un algoritmo, un método de fiscalización. Auditar los procesos. De que yo diga cuál es el rendimiento por cada peso. Miren, señores, yo no estoy diciendo que es verdad, pero yo recuerdo, lo citaba ayer en el programa El Sol de la Mañana, alguien que fue de entrevistado y decía, pero el Ministerio de Energía y Minas, el señor que está ahora, Isa Conde, dijo que ahí habían decenas de asesores que ganaban $500,000 de pesos y no iban. Entonces, ¿cuántos hay así en todo el gobierno? Entonces tú tienes que buscar hasta la publicidad, que nosotros aquí recibimos publicidad pública. Tú tienes que decir, bueno, si yo voy a colocar un peso en Telenoche, ¿qué Telenoche me va a dar cambio? Exactamente. ¿Qué me va a dar cambio por ese peso? Como regreso de inversión. Como regreso de inversión, porque es que tiene que ser así. Sí, todo lo que porque de lo contrario, vamos a seguir haciendo. Mira, todo lo que gasto, que tiene que ver inversión, incluso los proyectos que mucha gente se lo crea en la cabeza y sale por ahí a buscar un préstamo, termina el préstamo y la inversión muchas veces no es rentable. Yo pienso que el gobierno tiene que auditar todos los procesos, como dice José, pero no es dejarlo de lado solamente la Contraloría General de la República que cuide si se robaron el peso. No, es que muchas veces la inversión es basura. Danilo dijo ayer. Yo estoy de acuerdo con la reforma. El domingo, anteayer, en la visita sorpresa, las personas que reciben el dinero de nuestro tienen que pagarte el último tienen que pagarlo centavo. Porque el ciudadano vive pendiente cómo se invierte su dinero. Y además dijo que si ustedes no pagan, yo no podré seguir prestando. Pero el pago no puede ser una opción. Tiene que ser una obligación. Claro. Dicho sea de paso. Si es una opción, ahora,
Dicho sea de paso, ¿ustedes saben cuál es la morosidad de esos préstamos? 6.5. O sea, sí, ahora mismo está, el retorno que está obteniendo es casi el 94. Tiene que pagar. Y Banca Solidaria también está muy conforme porque Señores, los pobres pagan. Vamos a hacer un cambio y volvemos. Los pobres no son mala paga, José. No. Bueno, señores, miren, hay una situación en el PLD que ha generado mucho de qué hablar y yo lo veo como un desafío al comité político del PLD, que el mismo comité político de alguna manera se ha ganado ese desafío. Sí. Vamos, en la escuela, cuando uno era un chamaquito, primero te hablaban mal o se burlaban de ti, luego te daban un empujón delante de la amiguita que a ti te gustaba para avergonzar. Sí, eso era un lío. Si tú ibas permitiendo todas esas cosas, las agresiones seguían. Incrementándose. Pero a veces en las instituciones, por conveniencia, se asume una actitud permisiva. Es así, es así. Y eso es lo que yo creo que ha pasado. Con el comité político. Por ejemplo, en el comité político hubo 2 muertos en las elecciones internas de noviembre. ¿Ustedes recuerdan? Claro, y de eso no se ha vuelto a hablar. ¿Y qué hizo el comité político? ¡Pum! Lo tapó. Lo tapó. Sí. Entonces, ahí tú dices, pero esta autoridad se puede mellar. Luego, para las elecciones, ahora, hay mucho cuestionamiento de que al PLD lo vendieron. El comité político ni siquiera se ha reunido para evaluar eso. Sí. Y aplicar sanciones y correctivos a los traidores y a toda la vaina. Así es. Bueno, como los miembros del comité ven que el comité político no reacciona como autoridad, entonces ya lo están desafiando. Exactamente. Lo desafiando. están desafiando. Es un proceso hasta biológico, hasta natural. Sí, es normal. Entonces, el león que va creciendo. Un proceso de decadencia cuando él se deja. El león joven empieza a faltarle el respeto al león y el león le da una golpiza. Llega un momento en que el león viejo ya no tiene fuerza y el joven lo vence. Sin embargo, yo veo al PLD, al comité político en el PLD, como una institución, no como un grupo de personas, con el que yo puedo estar o no de acuerdo. Sí. Pero la institución del comité político, para mí, hay que respetarla. Hay que respetarla. La institución. Sí, pero oye, y esa institución debe darse a respetar. Tiene también. que funcionar. Pero oye, ¿qué es lo que pasa, José? Qué bueno que ahora Leonel Fernández, por vía de su jefa de prensa, manda a decir, no voy a Washington, me quedo en República Dominicana para asumir las tareas partidarias. Quien convoca al comité político es el presidente del partido, que recae en la figura del doctor Leonel Fernández Reina. En la medida, y ahí te compro totalmente tu discurso, José, que el PLD, comité político, sea capaz de reunirse un mes sí y un mes no, y ver que las resoluciones adoptadas en el Congreso Norge Botello comienzan a sancionarse y aplicarse, y ver que el tema de los 2 muertos en la campaña interna se sanciona, y ver cada uno de los temas de agenda. Entonces, como tú dices, yo vuelvo a respetarte. Pero yo no te puedo respetar a ti si tú no te respetas. Si tú no reaccionas, no me pidas reaccionar a mí. Eso es una realidad. Mira, yo siempre he discutido y dije, el pacto Leonel-Danilo pone en peligro al PLD a pesar de que lo sanó de crisis. Porque a largo plazo son problemas. Las aspiraciones que hay a la Cámara de Diputados, yo fuera particular, yo le dijera, presidente Danilo Medina, ¿qué usted quiere? ¿Usted quiere los primeros 2 años dirigirlo? Tenga Congreso, tenga Cámara de Diputados, tenga Senado, ponga a quien usted quiera, reforme Alta Corte, haga lo que usted tiene que hacer. Yo lo hiciera. ¿Tú sabes por qué? Porque el PLD de grupo no va a dar buenos resultados, ni en el comité político, ni en un comité de base, donde lo hagan. Los grupos disminuyen. Obviamente, sí, y no suman calidad, porque suman intereses de poder y de aplatamiento, y suben a las posiciones la gente que no tiene las condiciones. Yo dije, Leonel y Danilo van a ser ingratos en la medida en que ellos no creen un PLD, que le dé la oportunidad que el PLD le dio a ellos. Señores, Leonel era profesor de la UAS cuando fue presidente de la República. Y Danilo Medina es un joven nacido en Arroyo Cano y Leonel nacido en una zona humilde de Villa Juana. Sí. Entonces, son 2 políticos que ya ellos desarrollaron su liderazgo al mayor esplendor y ellos tienen que salvar al PLD de voz.
Ellos están obligados a eso. La historia no les va a perdonar a ninguno de los dos. Bueno. Que sean presidentes 3 periodos y 2 periodos y dejen el PLD anquilizado. Es un proceso de grupo. Y última vez, el comité político no puede ceder la competencia de que ahí se hagan convenciones. Mira, de que fulano de tal diputado ahorita se cree que así. Ahorita nosotros decíamos que para una candidatura a diputado se gastaron hasta 60 y 70 millones de pesos. Sí, eso no debe Imagínense lo que se va a gastar para elegir un presidente de la Cámara de Diputados. Una locura eso. O sea, lo que el comité político garantiza asumiendo la dirección de los bufetes, porque dicho sea de paso, ningún miembro del comité político se beneficia personalmente de eso. No, claro que no. Es una decisión política institucional para viabilizar los procesos. Eso es correcto. Porque no es que yo te diga, yo te voy a hacer presidente, Pablo, de la Cámara de Diputados y tú me tienes que dar 100 empleos, 10 para cada miembro. No, eso no sucede. No sucede. Eso no sucede, no hay ningún beneficio. Ahora, imagínense cuando un presidente de la Cámara que maneja 1.000 millones de pesos puede empezar a conquistar diputados para que lo apoyen. O que le pregunten a Pacheco. Se va a volver un caos, o le pregunta a Alburquerque o a Pacheco. Y nos vamos a desacreditar más de lo que estamos. O a Lila. Entonces yo opino... La decisión debe seguir en manos del comité político, hermano. Yo creo que debe ser en manos para que mínimamente la institucionalidad política en el PLD se mantenga. Obviamente, el comité político tiene que dar señales de autoridad. Claro. Porque si no muestra señales de autoridad, nadie lo va a respetar. Es así. Señores, nos vemos mañana. Así es, gracias por la sintonía.